¿Qué harías si tuvieras que elegir entre comprar la medicina que podría salvarte la vida o salvar la de un completo desconocido que se derrumbó frente a ti? Para Sofía, una joven que vendía aguas en los cruceros de la Ciudad de México, mientras una tos mortal la consumía, esa no era una pregunta hipotética. Era la decisión que tomó en un instante, bajo el sol abrasador, un instante que desataría una cadena de eventos tan improbables y devastadores que la obligarían a enfrentarse no solo a su propia muerte, sino también a la posibilidad de un amor que parecía destinado a destruirla. El asfalto de la Ciudad de México hervía bajo el sol del mediodía, creando una bruma temblorosa que distorsionaba la realidad. Para Sofía, parada en el cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma, esta distorsión era su cotidianidad. Su vida entera se sentía como una lucha borrosa contra el calor, el hambre y la enfermedad que anidaba en sus pulmones. Cada botella de agua que vendía era una pequeña batalla ganada, una moneda más que tintineaba en el bote de plástico que guardaba con recelo. Su meta diaria no era la riqueza ni el éxito, era mucho más primitiva y urgente: juntar los 300 pesos para el jarabe más económico de la farmacia. Una botella de esperanza que prometía apagar, aunque fuera temporalmente, el fuego que sentía en el pecho. La tos llegó sin previo aviso, un espasmo violento y seco que la dobló por la mitad, obligándola a apoyarse en el manillar de su bicicleta oxidada. El ataque la dejó sin aire, con puntos negros bailando frente a sus ojos. Era la tos de su madre, el mismo sonido gutural que había llenado su infancia y que se había convertido en el requiem de una vida extinguida demasiado pronto por la misma indiferencia del sistema. Sofía se cubrió la boca con un pañuelo ya gastado, rezando para que no apareciera la mancha roja que cada vez se hacía más frecuente. Un presagio terrible que intentaba ignorar con todas sus fuerzas. Desde su precaria atalaya, observaba el río de metal y cristal que fluía a su alrededor. Los coches de lujo, con sus ventanillas tintadas, eran como acuarios que contenían una especie diferente de seres humanos, inmunes al calor, al ruido y a la desesperación que flotaba en el aire. Eran mundos paralelos que se cruzaban en esa esquina sin tocarse jamás. Ella pertenecía al mundo del pavimento, del olor a escape y a garnachas, un universo regido por la prisa y la indiferencia, donde una vida como la suya era tan invisible como el aire contaminado que todos respiraban. Fue entonces cuando un Mercedes-Benz negro, tan pulcro que parecía absorber la luz, se detuvo en la primera fila del semáforo. La ventanilla trasera se deslizó hacia abajo, revelando a un hombre de unos 40 y tantos años, con un traje impecable y el ceño fruncido. Hablaba por un teléfono que parecía una extensión de su mano. Su voz, un látigo de autoridad y desprecio. No me interesan tus excusas, Fernando. Quiero ese contrato firmado hoy. Son 50 millones de pesos en juego. No voy a permitir que tu incompetencia me cueste un centavo. No miraba hacia afuera. El mundo más allá de su burbuja de cuero y aire acondicionado no existía para él. Sofía sintió una punzada de algo que no era envidia, sino una profunda y amarga extrañeza. 50 millones de pesos. La cifra era tan abstracta, tan monumental, que no podía ni empezar a comprenderla. Su universo financiero se medía en monedas de 10 pesos y en las 3 botellas de agua que le faltaban para alcanzar su meta del día. Sacudió la cabeza, un gesto para alejar pensamientos que solo servían para recordarle el abismo que la separaba de hombres como aquel. Tomó una botella sudorosa de su canasta y se acercó al Mercedes con su sonrisa de vendedora, una máscara de amabilidad forjada en miles de rechazos. «Agua fresca, jefe, para el calor», ofreció, su voz un poco rasposa por el reciente ataque de tos.
El hombre, cuyo nombre era Alejandro, ni siquiera giró la cabeza. Hizo un gesto displicente con la mano, un movimiento corto y tajante que la descartaba como a un insecto molesto, y la ventanilla comenzó a subir, sellando de nuevo su mundo hermético. El rechazo fue automático, impersonal, y por eso mismo más doloroso. No era una persona para él, era un obstáculo, una interrupción momentánea en su importante llamada. Pero justo cuando el cristal estaba a punto de cerrarse por completo, Sofía vio cómo el rostro de Alejandro se transformaba. La furia y la arrogancia se desvanecieron, reemplazadas por una máscara de pánico y dolor. Su mano libre voló hacia su pecho, apretando la tela de su camisa de diseñador. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la nada, y su boca se abrió en un intento silencioso y desesperado por tomar aire. El teléfono de última generación se deslizó de sus dedos y cayó sin hacer ruido sobre la gruesa alfombra del coche. El semáforo cambió a verde. El estruendo de los claxones de los coches de atrás llenó el aire, una sinfonía de impaciencia y frustración. «¡Muévete, estorbo!», gritó un taxista. Pero el Mercedes no se movió. Dentro, Alejandro se convulsionaba. Un dolor agudo, como una lanza al rojo vivo, le atravesaba el pecho, irradiándose hacia su brazo izquierdo. El mundo se convirtió en un túnel oscuro y estrecho, y al final de él vio los rostros de sus hijos, una imagen fugaz que trajo consigo una oleada de arrepentimiento tan intensa que eclipsó incluso el dolor y físico. Luego, la oscuridad total lo reclamó. Afuera, la situación se había convertido en un espectáculo. Los conductores se asomaban, los peatones se detenían. Alguien sacó un teléfono para grabar. Era la tragedia como entretenimiento, un pequeño drama para romper la monotonía del día. El instinto de supervivencia de Sofía, afilado por años de precariedad, le gritaba que se fuera de allí. «No es tu problema», le susurraba la voz del miedo en su interior. «Ya tienes suficientes problemas. Piensa en tu medicina, en el cuarto que tienes que pagar». Estuvo a punto de hacerle caso. Estuvo a punto de subirse a su bicicleta y pedalear hacia la seguridad de su anonimato. Pero entonces, a través del cristal, vio el rostro de Alejandro, inmóvil y de un color ceroso. Y en esa quietud no vio a un hombre rico y arrogante. Vio la misma fragilidad, la misma vulnerabilidad que había visto en su madre en sus últimos días. Y las palabras de ella resonaron en su mente con la fuerza de un mandato. «Lo único que nos queda en este mundo, mija, es cuidarnos los unos a los otros. No lo olvides nunca». En un segundo, la decisión fue tomada. Dejó caer su bicicleta al suelo, el sonido metálico apenas audible sobre el ruido de la ciudad. Las botellas de agua rodaron por el asfalto caliente. Corrió hacia la puerta del conductor del Mercedes, que milagrosamente estaba sin seguro. Tiró de la manija y el cuerpo inerte de Alejandro se desplomó hacia ella, el peso muerto casi derribándola. El olor a una colonia cara y a cuero la envolvió, un aroma de un mundo que le era completamente ajeno. «Señor, señor, despierte», gritó, su voz aguda por el pánico. Lo sacudió, pero no hubo respuesta. Su piel estaba fría y pegajosa. El miedo la atenazó, pero la imagen de su madre la impulsó a actuar. Con dedos temblorosos que apenas le obedecían, buscó el pulso en su cuello, tal como había aprendido en un curso de primeros auxilios olvidado hace mucho tiempo. Lo encontró. Era débil, un aleteo errático, un mensaje desesperado del corazón que estaba fallando. «Necesito ayuda, llamen a una ambulancia», gritó a la multitud de curiosos que ahora formaba un círculo a su alrededor, un muro de rostros pasivos y teléfonos en alto. Un joven, avergonzado de su inacción inicial, finalmente guardó su teléfono y marcó el 911. Tras una breve conversación, anunció a todos con aire de importancia: «Ya viene, pero dicen que tardará por lo menos 40 minutos».
Hay un accidente en el viaducto y el tráfico está parado. 40 minutos. La frase resonó en la cabeza de Sofía como una sentencia de muerte. Este hombre no tenía 40 minutos. Lo sabía con la certeza visceral de quien ha visto a la muerte de cerca. No podía quedarse esperando. Tenía que hacer algo. Recordó las lecciones de RCP. Compresiones torácicas, mantener el flujo de sangre al cerebro. Era una posibilidad remota, una intervención desesperada, pero era mejor que no hacer nada. Con una fuerza nacida de la pura adrenalina, tiró del cuerpo de Alejandro para sacarlo del coche. Era pesado, un bulto inerte que se resistía a sus esfuerzos. Su traje de miles de pesos se arrastró por el polvo de la calle. Finalmente, logró tumbarlo sobre la banqueta, un espacio sucio y desigual, pero el único que tenía. La gente retrocedió, dándole un espacio que ahora parecía el escenario de un teatro macabro. Se arrodilló a su lado, ignorando las pequeñas piedras que se clavaban en sus rodillas. Le abrió el saco, aflojó la corbata de seda que parecía una soga y con un tirón rasgó la camisa de algodón fino para dejar el pecho al descubierto. Colocó sus manos una sobre la otra en el centro de su esternón y comenzó a empujar con todo el peso de su cuerpo, siguiendo un ritmo que martilleaba en su cabeza. 1, 2, 3, 4. El esfuerzo era monumental. El sol caía a plomo sobre su espalda y el sudor le empapaba la frente y le picaba en los ojos. Sus brazos, acostumbrados a cargar botellas de agua pero no a realizar un esfuerzo tan sostenido, pronto comenzaron a arder. Su propia respiración se volvió dificultosa y tuvo que luchar contra la tos que amenazaba con romper su concentración. A su alrededor, los susurros de la multitud eran un zumbido molesto que decidió ignorar. Estaba sola en el universo, en una burbuja de concentración absoluta. Solo existían sus manos, el pecho de aquel hombre y la cuenta incesante en su cabeza. Cada compresión era una oración, un desafío a la muerte que se cernía sobre ellos. No pensaba en quién era él, ni en el desprecio con el que la había tratado momentos antes. Solo pensaba en el débil pulso que luchaba por no extinguirse, en la chispa de vida que se negaba a apagarse. Pasaron los minutos, una eternidad de esfuerzo y esperanza. Sus músculos gritaban, su visión comenzaba a nublarse por el agotamiento. Estaba a punto de rendirse, de aceptar que era inútil, cuando ocurrió un espasmo. El cuerpo de Alejandro se arqueó bajo sus manos y un sonido gutural, una tos ahogada, escapó de sus labios. Sus párpados se agitaron y se abrieron, revelando unos ojos desenfocados y llenos de una confusión primordial. Miró a Sofía, arrodillada sobre él, su rostro un borrón de sudor y preocupación. No entendía nada. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Quién era esa mujer con ojos de ángel y manos de trabajadora? «Tranquilo», le dijo Sofía, su voz jadeante pero suave. «La ayuda ya viene en camino. Va a estar bien». Las palabras eran una promesa que no sabía si podía cumplir, pero que ambos necesitaban escuchar en ese momento. Las sirenas, cada vez más cercanas, rompieron el hechizo. 2 paramédicos descendieron de la ambulancia. Su eficiencia profesional, un marcado contraste con el caos de la escena. Con movimientos rápidos y precisos, tomaron el control. «Gracias, señorita, buen trabajo. Nosotros nos encargamos», dijo uno de ellos, apartando a Sofía con una amabilidad impersonal. En menos de un minuto, Alejandro estaba en una camilla, con una máscara de oxígeno, monitores conectados a su pecho y su vida pendiendo de los hilos de la ciencia médica. Antes de que cerraran las puertas de la ambulancia, los ojos de Alejandro buscaron a Sofía por última vez. Había una pregunta en ellos, una mezcla de gratitud y desconcierto. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. La imagen de su rostro fue lo último que vio antes de que el vehículo se pusiera en marcha, desapareciendo en el denso tráfico de la ciudad.
De repente, el silencio cayó sobre la esquina. El Mercedes seguía allí, una ballena negra varada en el asfalto. La multitud, habiendo obtenido su dosis de drama, se dispersó tan rápido como se había reunido, cada uno volviendo a su propia vida. Sofía se quedó sola, de pie en la banqueta, temblando de agotamiento y de la resaca de la adrenalina. Tenía las manos sucias, las rodillas raspadas y la ropa impregnada de un sudor que no era el suyo. Miró su bicicleta caída, un montón de metal retorcido. Las botellas de agua que no se habían roto estaban ahora calientes, invendibles. El dinero que había ganado se había caído de su bote y había desaparecido, probablemente en los bolsillos de algún espectador oportunista. Y entonces lo recordó: su medicina. La farmacia cerraría en unas horas y no tenía un solo peso. Había salvado la vida de un millonario y en el proceso había perdido su única oportunidad de salvarse a sí misma. Los siguientes 3 días fueron un descenso a un infierno personal. La tos se volvió su compañera inseparable, especialmente por las noches, impidiéndole dormir. La sangre en el pañuelo ya no era una mancha ocasional, sino una presencia constante y aterradora. Volvió a su esquina, pero apenas tenía fuerzas para ofrecer su mercancía. Se sentía desconectada, como si estuviera viendo su propia vida a través de un cristal empañado. La cara de Alejandro la perseguía en sus escasas horas de sueño. Mientras tanto, Alejandro se despertaba en un mundo completamente diferente. Una suite privada en el Pentocientos Hospital ABC, con sábanas de hilo egipcio y una vista panorámica de la ciudad. Su familia, su ex-esposa y sus socios lo rodeaban, sus rostros una mezcla de alivio y fastidio. El cardiólogo más prestigioso de México le explicó la gravedad de su situación. Tuvo un infarto masivo, Alejandro. Los médicos lo llaman el hacedor de viudas. Las compresiones que recibió en la calle, por muy amateur que fueran, mantuvieron la sangre fluyendo a su cerebro. Es un milagro que esté aquí, y se lo debe a esa persona. La vendedora de aguas, susurró Alejandro, la imagen de su rostro ahora grabada a fuego en su memoria. Su socio Fernando resopló: por favor, Alejandro, tuviste suerte. Ya le enviamos un mensajero al hospital con una recompensa generosa. Asunto cerrado. Ahora debes concentrarte en la junta con los inversionistas japoneses. Pero para Alejandro, el asunto no estaba cerrado. La idea de reducir un acto tan profundo de humanidad a una recompensa generosa le revolvió el estómago. Esa mujer, cuyo nombre ni siquiera sabía, había luchado por su vida en medio de la indiferencia de todos. Se había arrodillado en el asfalto sucio por él. Y él, ¿qué había hecho momentos antes? La había despreciado. La vergüenza lo consumió. Se dio cuenta de que tenía una deuda que no podía pagarse con dinero. Era una deuda de vida, una deuda de honor, y no descansaría hasta encontrarla y agradecerle en persona. Tan pronto como los médicos le permitieron tener un teléfono, ignoró las llamadas de su oficina y contrató a los mejores investigadores privados de la ciudad. Encuéntrenla, les ordenó, su voz débil pero firme. Vende aguas en una bicicleta en el cruce de Insurgentes y Reforma. Es joven, delgada y tiene una tos muy fuerte. No me importa lo que cueste, no me importa el tiempo que tome. La quiero encontrar. Los investigadores, acostumbrados a buscar activos ocultos y cónyuges infieles, aceptaron el caso con una ceja levantada. Los días se convirtieron en una semana. Los investigadores regresaban con las manos vacías. Señor de la Vega, hay cientos de vendedores ambulantes en esa área. Van y vienen. Es casi imposible localizar a alguien sin un nombre o una dirección. La frustración de Alejandro crecía con cada informe fallido. Se sentía impotente, atrapado en su lujosa habitación de hospital, mientras la mujer que le había salvado la vida podría estar sufriendo. La idea se convirtió en una obsesión.
Finalmente, en contra de las órdenes de sus médicos y las súplicas de su familia, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Se vistió con ropa de calle, sintiéndose extrañamente expuesto sin la armadura de su traje, y le pidió a su chofer que lo llevara a esa esquina. El viaje fue una revelación. Por primera vez en años, realmente miró la ciudad. Vio las grietas en el pavimento, los rostros cansados en el transporte público, la lucha por la supervivencia grabada en cada esquina. Y entonces, como un faro en medio de la tormenta, la vio. Estaba allí, junto a su bicicleta, más pálida y frágil que como la recordaba. Su cuerpo se sacudió con un ataque de tos tan violento que tuvo que aferrarse a un semáforo para no caer. El corazón de Alejandro dio un vuelco, una mezcla de alivio por haberla encontrado y de horror por su evidente deterioro. No había tiempo que perder. «Detente aquí», le dijo al chofer. Se bajó del coche sintiendo las miradas curiosas de los otros conductores. Caminó hacia ella, cada paso cargado de una mezcla de gratitud, culpa y una extraña sensación de destino. Sofía lo vio venir y su rostro se transformó. El cansancio dio paso al pánico. Se enderezó, adoptando una postura defensiva, esperando una acusación, una demanda, cualquier cosa menos la amabilidad que no sentía merecer. «Hola», dijo Alejandro, su voz sonando inadecuada en el estruendo del tráfico. «¿Te acuerdas de mí?» Sofía asintió en silencio, su garganta demasiado seca para hablar. «¿Puedo saber tu nombre?» «Sofía», susurró. «Sofía, gracias», dijo él, las palabras saliendo con una sinceridad torpe. «Me salvaste la vida. No sé cómo pagártelo». «No tiene nada que pagar», respondió ella, su orgullo una frágil armadura. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo». «Pero no lo hicieron, Sofía. Solo tú lo hiciste», insistió él, sus ojos sin poder apartarse de la palidez de su piel y las sombras oscuras bajo sus ojos. «¿Estás enferma? No te ves bien». La pregunta directa la descolocó. Intentó negarlo, pero otra tos la traicionó. Una tos profunda y desgarradora que la dejó sin aliento. Instintivamente se llevó el pañuelo a la boca y cuando lo apartó, Alejandro vio la mancha carmesí que ella intentó ocultar desesperadamente. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Alejandro. «¿Qué es eso? ¡Estás sangrando!», exclamó, el pánico tiñendo su voz. Dio un paso hacia ella, un instinto protector surgiendo de la nada. «No es nada», mintió ella, su rostro enrojecido por la vergüenza. «Es solo el smog». «¿Has visto a un médico?», preguntó él, su tono ahora más urgente. Sofía soltó una risa hueca y amarga que se convirtió en otro acceso de tos. «Los médicos son para la gente que puede pagarlos, señor, no para mí». La brutal honestidad de su respuesta lo silenció. Se sintió como un idiota. Él, que había gastado una fortuna en su propia recuperación sin pensarlo 2 veces, estaba frente a la mujer que lo había hecho posible, y ella se estaba desmoronando ante sus ojos por falta de dinero. La injusticia era tan cruda, tan abrumadora, que sintió una náusea física. Su mundo de cifras y contratos de repente parecía una farsa obscena. Su primer instinto, el de un hombre acostumbrado a que el dinero sea la solución a todo, fue sacar su cartera. Abrió una billetera de cuero que contenía más efectivo del que Sofía había visto junto en su vida. «Toma, por favor, lo que necesites. Ve al mejor hospital, a los mejores especialistas. Yo cubro todo. No es una pregunta, es una orden», dijo, su tono autoritario resurgiendo por la desesperación. Sofía retrocedió, sus ojos encendiéndose con una furia herida. «Guarde su dinero», espetó, su voz temblando. «No soy una de sus empleadas para que me dé órdenes y no quiero su caridad. Ya le dije que no me debe nada». La vehemencia de su rechazo lo desconcertó. ¿Cómo podía el orgullo ser más fuerte que el instinto de supervivencia? No lo entendía. Para él, aceptar ayuda era una estrategia lógica. Para ella,
Era una rendición, una admisión de derrota. No es caridad, Sofía, es justicia, intentó argumentar él, buscando a tientas las palabras correctas. No es justo que yo esté vivo y bien gracias a ti, y que tú estés aquí, enfermándote cada día más. No puedo vivir con eso. Si no es por ti, hazlo por mí. Permíteme limpiar mi conciencia. La manipulación era torpe, pero nacía de una desesperación genuina. Sofía lo miró y por un segundo vio más allá del hombre rico. Vio a un hombre genuinamente atormentado, un hombre luchando con un concepto de deuda que iba más allá del dinero. La ira en sus ojos se suavizó, reemplazada por un cansancio infinito. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta era simple, pero la respuesta era increíblemente compleja, incluso para él. Porque cuando estaba en esa ambulancia, comenzó Alejandro, su propia voz temblando ligeramente, lo único en lo que podía pensar era en que no había hecho nada que realmente importara. Construí un imperio, pero ¿a qué costo? Y entonces apareciste tú, una completa desconocida, y arriesgaste todo por mí sin pedir nada a cambio. Me enseñaste en 5 minutos lo que no había aprendido en 40 años. Me importa porque me diste una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para hacerlo bien. Su confesión la dejó sin aliento. La sinceridad en sus palabras era innegable. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en la fachada de poder y control. Sintió cómo su propia armadura de orgullo comenzaba a ceder. Estaba tan cansada de luchar sola. Quizás, solo quizás, podía permitirse aceptar una mano extendida, aunque viniera de un mundo tan diferente al suyo. Está bien, dijo finalmente, la palabra saliendo como un suspiro de rendición. Iré al médico, pero tengo condiciones. Esto no es un regalo, es un préstamo. Trabajaré para usted hasta pagarle el último centavo, con intereses si es necesario. Mi dignidad no es negociable. Alejandro sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se tambaleó. Como quieras, Sofía. En condiciones que quieras. Pero vamos ahora mismo. Menos de 1 hora después, el contraste era vertiginoso. Estaban en la sala de espera de una clínica privada en las lomas de Chapultepec. El aire olía a limpio y a dinero. Sofía se sentía terriblemente fuera de lugar con sus jeans gastados y su camiseta descolorida. Se encogió en el lujoso sillón, tratando de hacerse lo más pequeña posible, consciente de las miradas curiosas de los otros pacientes. Cada mirada se sentía como una acusación. Alejandro notó su angustia. Se inclinó hacia ella y le susurró: «No les hagas caso. La mayoría de ellos están aquí por un resfriado o para ponerse botox. Tú estás aquí luchando por tu vida. Tienes más valor en tu dedo meñique que todos ellos juntos». Las palabras eran amables, pero solo servían para recordarle que él pertenecía a ese mundo y ella no. Él podía moverse por esos espacios con facilidad, mientras que ella se sentía como una impostora. Cuando la enfermera la llamó, su corazón comenzó a latir con fuerza. Se levantó, sus piernas como gelatina. «¿Quieres que entre contigo?», preguntó Alejandro, su rostro una máscara de preocupación. Sofía negó con la cabeza. «No, esto es mío. Tengo que enfrentarlo sola». Necesitaba ese pequeño acto de autonomía, esa ilusión de control en una situación en la que no tenía ninguno. Entró al consultorio, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. La espera fue una tortura para Alejandro. Caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse. Revisó su teléfono, pero los correos electrónicos sobre fusiones y adquisiciones le parecían triviales, absurdos. La vida de una mujer, la mujer que le había salvado, se estaba decidiendo a unos metros de distancia, y él no podía hacer nada más que esperar. Se dio cuenta de que se había involucrado en la vida de Sofía de una manera que iba mucho más allá de la simple gratitud. Su bienestar se había convertido en algo personal.
en una necesidad. Finalmente, la puerta se abrió. Sofía salió, su rostro pálido e inexpresivo. Sostenía una carpeta como si pesara una tonelada. Alejandro corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Sofía no respondió de inmediato. Parecía estar en estado de shock. Lo miró, pero sus ojos no parecían enfocarlo. «Tuberculosis», dijo, su voz un eco hueco en la silenciosa sala de espera. «Avanzada». Dijo que los pulmones están muy dañados. El tratamiento es largo, caro y no hay garantías. El diagnóstico cayó sobre Alejandro como una losa de hielo. Tuberculosis. Una palabra que asociaba con novelas del siglo XIX, no con la Ciudad de México del siglo XXI. El médico salió detrás de Sofía, un hombre de aspecto pulcro y profesional. «Señor de la Vega», dijo, reconociéndolo al instante. «La situación es grave, pero no desesperada. Con el tratamiento adecuado, tiene buenas posibilidades. He preparado un presupuesto para los medicamentos y las consultas iniciales». Le entregó a Alejandro una hoja de papel. Alejandro miró la cifra. 200,000 pesos, solo para empezar. Era una cantidad que podía pagar, pero que para Sofía representaba una barrera infranqueable. Vio cómo la última chispa de esperanza se extinguía en los ojos de ella. Para ella, esa cifra era el fin del camino, la confirmación de que su destino era el mismo que el de su madre. La resignación en su rostro lo enfureció. «Lo pagaremos», dijo Alejandro, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. Se dirigió al médico. «Quiero que empiece el tratamiento hoy. Quiero los mejores medicamentos, la mejor atención. No escatime en gastos». Luego se volvió hacia Sofía, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. «¿Y tú?», le dijo con más suavidad, «vas a luchar. ¿Me oyes? No te vas a rendir. Te lo prohíbo». «No puedo pedirle esto», susurró ella, su voz rota. «¿Cómo podría pagárselo?» «Ya lo discutimos, Sofía. Trabajarás para mí. Pero ahora no es el momento de pensar en eso. Ahora es el momento de pensar en vivir». La tomó de la mano y su piel estaba helada. «No estás sola en esto, no más. Somos un equipo, ¿entiendes? Tú pones la fuerza, yo pongo los recursos. Juntos vamos a vencer esto». El tratamiento comenzó ese mismo día. Los meses que siguieron fueron un borrón de agujas, pastillas y un agotamiento que parecía filtrarse hasta los huesos. Sofía luchó con una tenacidad silenciosa que asombró a Alejandro. Había días en que las náuseas y el dolor la dejaban postrada en la cama de su pequeño cuarto, pero nunca se quejó. Aceptaba su sufrimiento como parte de la batalla. Alejandro se convirtió en una presencia constante en su vida. La llamaba a diario. Le llevaba comida cuando no tenía fuerzas para cocinar. La acompañaba a cada una de sus citas médicas, esperando pacientemente en los pasillos del hospital. Su relación se profundizó en esos espacios estériles, forjada en la vulnerabilidad compartida. Él dejó de ser el millonario y ella la vendedora de aguas. Eran solo Alejandro y Sofía, dos personas apoyándose mutuamente en una crisis. Cuando Sofía estuvo lo suficientemente fuerte, insistió en comenzar a trabajar. Alejandro la instaló en un pequeño y tranquilo cubículo de su empresa, con tareas sencillas que no la agotaran. La presencia de Sofía en la oficina fue como una brisa de aire fresco en un ambiente enrarecido por la ambición y la competencia. Su humildad, su ética de trabajo y su tranquila dignidad comenzaron a tener un efecto sutil pero profundo en quienes la rodeaban, especialmente en Alejandro. Él empezó a ver su propio mundo a través de los ojos de ella y no le gustó lo que vio. La superficialidad, la codicia, la falta de compasión. Se dio cuenta de que había estado viviendo en una jaula de oro y que Sofía, con su aparente pobreza, era mucho más libre que él. Comenzó a delegar más en su trabajo, a salir más temprano para asegurarse de que Sofía llegara bien a casa
a pasar más tiempo con sus hijos los fines de semana. Estaba cambiando, y el cambio se sentía bien. Sin embargo, su creciente cercanía no pasó desapercibida. Los socios de Alejandro lo miraban con desaprobación. Sus amigos hacían comentarios sarcásticos sobre su proyecto de caridad. Su exesposa lo acusó de haber perdido el juicio. La presión social era inmensa, un recordatorio constante del abismo que, según todos, los separaba. Pero por primera vez en su vida, a Alejandro no le importó lo que pensaran los demás. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina, Alejandro le propuso a Sofía revisar los archivos de la antigua fundación de su padre. «Me hiciste pensar», le dijo. «Quizás tenías razón. Quizás podamos hacer algo bueno con ella». Pasaron horas revisando viejos documentos, y mientras trabajaban codo a codo, la atmósfera se cargó de una electricidad innegable. La línea entre jefe y empleada, entre salvador y salvada, se había borrado por completo. De repente, Sofía levantó la vista de un documento y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En su mirada, ella no vio lástima ni caridad. Vio admiración, ternura y algo mucho más profundo. Algo que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Y en los ojos de ella, él vio no solo gratitud, sino una luz que nunca antes había visto. Una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo cautivó por completo. «Sofía», comenzó él, su voz ronca, pero fue interrumpido por la llegada de Fernando, su socio. Fernando los miró, su expresión una mezcla de sorpresa y desdén. «Alejandro, tenemos que hablar». «A solas», dijo, lanzando una mirada significativa a Sofía. Ella se levantó de inmediato, sintiéndose como una intrusa. «Yo ya me iba. Buenas noches». Salió rápidamente, dejando a los dos hombres en un silencio tenso. «¿Qué demonios estás haciendo, Alejandro?», espetó Fernando en cuanto Sofía se fue. «¿No te das cuenta de cómo se ve esto? La gente está hablando, dicen que perdiste la cabeza, que esta mujer te está manipulando, está afectando tu reputación y por lo tanto la de la empresa. Tienes que terminar con esta farsa. Dale el dinero que sea necesario y déjala ir. Es por tu propio bien». Las palabras de Fernando, que en otro tiempo podrían haberle afectado, ahora solo le provocaban una ira fría. «No tienes ni idea de lo que estás hablando», respondió Alejandro, su voz peligrosamente tranquila. «Esa mujer tiene más integridad y valor que todos nosotros juntos. Y no es una farsa, es lo más real que me ha pasado en la vida. Así que te agradezco tu preocupación, pero puedo manejar mis propios asuntos». La confrontación con Fernando solidificó algo en la mente de Alejandro. Ya no podía seguir ocultando lo que sentía, ni permitir que otros definieran su relación con Sofía. Al día siguiente, la esperó a la salida del trabajo. «Tenemos que hablar», le dijo, su tono serio. La llevó a un pequeño café, lejos de las miradas curiosas de la oficina. Estaba nervioso, más nervioso que antes de cerrar un trato de 1.000 millones de pesos. Se sentaron uno frente al otro, el aroma del café llenando el aire. «Sofía, sé que nuestro comienzo fue inusual», comenzó él buscando las palabras, «y sé que hay un mundo de diferencias entre nosotros, pero en los últimos meses he llegado a conocer a la mujer increíble que eres. Me has enseñado a ver la vida de una manera que nunca creí posible, y la verdad es que me he enamorado de ti». Sofía se quedó inmóvil, la taza de café a medio camino de sus labios. Su corazón dio un vuelco doloroso. Era la confesión que había estado temiendo y anhelando. El miedo, un viejo y familiar compañero, la invadió. «No, Alejandro», susurró su voz apenas audible. «No puedes, somos demasiado diferentes. Esto nunca funcionaría. Solo te traeré problemas. La gente, tu familia». «No me importa la gente, no me importa mi familia», la interrumpió él, inclinándose sobre la mesa, su mirada intensa. «No lo entiendes. Nada de eso importa si no te tengo a ti.
Estoy dispuesto a enfrentarme a quien sea, a lo que sea, por tener la oportunidad de estar a tu lado. La única pregunta es, ¿tú sientes algo por mí? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de un peso inmenso. Sofía luchó contra una tormenta de emociones. El miedo, el recuerdo de traiciones pasadas, la sensación de no ser suficiente. Pero luego miró a los ojos de Alejandro y vio una sinceridad y una devoción que la desarmaron. Vio a un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, y se dio cuenta de que ella también se había enamorado de él, en algún punto entre las citas médicas y los archivos polvorientos. Sí, admitió finalmente, las lágrimas asomando a sus ojos. Sí, siento algo por ti, y me aterra. La confesión fue como romper un dique. Alejandro rodeó la mesa, la levantó de su silla y la abrazó en medio del pequeño café, sin importarle las miradas de los otros clientes. Entonces tendremos miedo juntos, le susurró al oído, pero lo enfrentaremos juntos. Su amor se convirtió en su refugio y su fortaleza. Juntos reestructuraron la fundación, dándole el nombre de la madre de Sofía. Viajaron a comunidades rurales, supervisando la construcción de pequeñas clínicas, ensuciándose las manos, hablando con la gente. Alejandro descubrió un tipo de satisfacción que ninguna ganancia financiera le había dado jamás. Y Sofía encontró su vocación, no solo como enfermera, sino como una líder comunitaria. Un año después, Sofía se graduó de la escuela de enfermería con los más altos honores. Alejandro estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie, sus ojos brillando de orgullo. Esa noche la llevó a un lugar especial, un mirador en las afueras de la ciudad, desde donde las luces de la metrópoli se extendían como una galaxia a sus pies. Hace 2 años, en esta ciudad, era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada, le dijo Alejandro tomando sus manos. Estaba muerto en vida y entonces te encontré, o más bien tú me encontraste. Me resucitaste, Sofía, en más de un sentido. Se arrodilló frente a ella. Me salvaste la vida, me salvaste el alma. Ahora, por favor, sálvame de una vida sin ti, cásate conmigo. Las lágrimas de Sofía cayeron sobre sus manos entrelazadas, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura y abrumadora que la dejó sin palabras. Solo pudo asentir una y otra vez, mientras él deslizaba un anillo sencillo pero hermoso en su dedo. Se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de una pequeña casa que compraron, un hogar que no era ni de su mundo ni del de ella, sino uno nuevo que construyeron juntos. Años más tarde, dirigiendo una red de clínicas comunitarias que había cambiado la vida de miles de personas, a menudo se detenían a pensar en el increíble viaje que los había llevado hasta allí. Todo había comenzado en una esquina ruidosa, con un acto de compasión que desafiaba toda lógica. Habían demostrado que el amor verdadero no entiende de clases sociales ni de cuentas bancarias, solo entiende de almas que se reconocen, incluso en las circunstancias más desesperadas. Una tarde, un joven, residente de la clínica, se acercó a Sofía. «Enfermera Sofía», le dijo, «gracias a usted, mi madre se va a poner bien, no sé cómo pagárselo». Sofía sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Miró a Alejandro, que estaba al otro lado de la sala, ayudando a un anciano a llenar un formulario. «No tienes nada que pagar», le dijo al joven. «Solo prométeme una cosa. Si alguna vez ves a alguien que necesita ayuda, no lo dudes. Nunca sabes cuándo un simple acto de bondad puede cambiar el universo entero». La vida que construyeron no estuvo exenta de desafíos. La familia de Alejandro tardó años en aceptarla plenamente, y siempre hubo quienes los miraban con escepticismo. Pero esos obstáculos externos solo sirvieron para fortalecer su vínculo. Se convirtieron en un equipo formidable, enfrentando cada problema con una unidad inquebrantable.
Aprendieron que su amor no era una burbuja que los aislaba del mundo, sino una fuente de energía que los impulsaba a hacerlo un lugar mejor. Los hijos de Alejandro, que al principio la veían con recelo, terminaron por adorarla. Encontraron en Sofía una calidez y una autenticidad que su propia madre, inmersa en su mundo social, nunca les había dado. Les enseñó a valorar las cosas simples, a ser agradecidos y a tratar a todas las personas con respeto, sin importar su origen. Se convirtió en la madre que no sabían que necesitaban, y ellos en los hijos que ella nunca pensó que tendría. La fundación creció más allá de sus sueños más ambiciosos. Lo que comenzó como un proyecto para deducir impuestos se transformó en un referente de filantropía comprometida en todo el país. Alejandro usó su genio para los negocios, no para acumular más riqueza, sino para optimizar los recursos de la fundación, asegurando que cada peso se invirtiera de la manera más eficaz posible. Descubrió que el verdadero éxito no se medía en el rendimiento de las acciones, sino en el número de vidas salvadas. Sofía, por su parte, se convirtió en una voz poderosa para los desatendidos. Su historia personal le daba una credibilidad y una autoridad que ningún político o burócrata podía igualar. Hablaba en foros nacionales e internacionales, no con la retórica vacía de los discursos aprendidos, sino con la verdad cruda y apasionada de quien ha vivido la injusticia en carne propia. Nunca olvidó de dónde venía, y esa memoria era la brújula que guiaba cada una de sus decisiones. A menudo, en las noches tranquilas, cuando el trabajo del día había terminado y estaban solos en la comodidad de su hogar, recordaban el principio de todo. ¿Qué crees que hubiera pasado si ese día no hubieras abierto la puerta de mi coche?, le preguntó Alejandro una vez. Sofía lo pensó por un momento. Probablemente yo estaría muerta, dijo con una honestidad tranquila. Y tú probablemente seguirías vivo, pero no estarías realmente viviendo. La profundidad de esa verdad los silenció a ambos. Se dieron cuenta de que no se trataba de que uno hubiera salvado al otro. Se habían salvado mutuamente de diferentes tipos de muerte. Ella lo había salvado de una muerte física y espiritual, y él la había salvado de una muerte causada por la pobreza y la desesperanza. Su encuentro no fue una casualidad, sino una colisión de destinos que era necesaria para que ambos pudieran encontrar su verdadero propósito. Un día, mientras visitaban una de las clínicas en una zona rural de Oaxaca, un anciano se acercó a Alejandro. «Usted es el patrón, ¿verdad? El que pone la lana para todo esto». Alejandro sonrió. «Yo solo soy el que firma los cheques. La verdadera patrona es ella», dijo, señalando a Sofía, que estaba enseñando a un grupo de madres jóvenes técnicas de primeros auxilios. El anciano miró a Sofía, luego de vuelta a Alejandro, y asintió con una sabiduría ancestral. «Ah», dijo, «usted encontró un tesoro, cuídelo bien». Y Alejandro supo que esas eran las palabras más verdaderas que había escuchado. Sofía era su tesoro, no por lo que hacía, sino por lo que era. Era su ancla a la realidad, su recordatorio constante de lo que realmente importaba. Le había enseñado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de fuerza, y que la compasión era la inversión más rentable que un ser humano podía hacer. La historia de Sofía y Alejandro se convirtió en una especie de leyenda silenciosa entre la gente que ayudaban. No era algo que saliera en las revistas de sociedad, sino un relato que se contaba en voz baja en las salas de espera de las clínicas, en los mercados de los pueblos. Era una historia de esperanza, un testimonio de que los milagros podían ocurrir incluso en los lugares más inesperados, de que un acto de bondad podía tener un efecto dominó capaz de transformar no solo 2 vidas, sino comunidades enteras. Nunca perdieron la sencillez.
A pesar de la riqueza de Alejandro, vivían en una casa cómoda pero sin ostentación. Seguían yendo a los pequeños cafés, seguían disfrutando de los paseos por los parques. Se negaron a dejarse absorber por el mundo del que Alejandro había escapado. Mantuvieron los pies en la tierra porque sabían que la verdadera riqueza no estaba en las mansiones ni en los yates, sino en la conexión humana, en el trabajo significativo y en el amor que se profesaban. Una tarde encontraron una vieja caja de cartón mientras limpiaban el garaje. Dentro, entre otras cosas, estaba la camisa de diseñador que Sofía le había roto a Alejandro el día del infarto. Estaba manchada y rota, un extraño artefacto de su primer encuentro. Se miraron y se echaron a reír, una risa genuina y liberadora. Era un recordatorio de lo lejos que habían llegado, de las barreras que habían derribado. Deberíamos enmarcarla, bromeó Alejandro, como un recordatorio de que a veces las cosas tienen que romperse para poder arreglarse de verdad. Sofía tomó la camisa entre sus manos. No, dijo con una sonrisa suave. Es un recordatorio de que a veces la salvación llega de la forma más inesperada, vestida con jeans gastados y con las manos sucias. Se abrazaron, el pasado y el presente fundiéndose en un momento de perfecta comprensión. Su amor no era un cuento de hadas. Tuvieron discusiones, malos días y momentos de duda, como cualquier pareja, pero lo que los diferenciaba era la base sobre la que habían construido su relación, una profunda y mutua gratitud por la vida misma. Cada día juntos era un regalo, una segunda oportunidad que ninguno de los dos daba por sentada. Y esa gratitud era el pegamento que los mantenía unidos, más fuerte que cualquier obstáculo. A medida que envejecían, sus roles comenzaron a invertirse. La salud de Alejandro se volvió más frágil, las secuelas de su infarto manifestándose de vez en cuando. Y fue Sofía, con su conocimiento de enfermera y su amor incondicional, quien lo cuidó. Lo hizo no por un sentido del deber, sino con la misma compasión instintiva que la había impulsado a actuar tantos años atrás en esa esquina de la ciudad. El círculo se había completado. Un día, mientras estaban sentados en el porche de su casa, viendo a sus nietos jugar en el jardín, Alejandro tomó la mano de Sofía. «Sabes», le dijo, su voz debilitada por la edad pero llena de amor, «toda mi vida busqué el negocio perfecto, la inversión que me haría inmortal. Y resultó que la mejor inversión de mi vida no fue un contrato ni una acción. Fuiste tú». Sofía apoyó la cabeza en su hombro, su corazón lleno de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. La historia de Alejandro y Sofía no es una historia sobre un hombre rico y una mujer pobre. Es una historia sobre la humanidad en su forma más pura, sobre cómo, en un mundo que constantemente intenta dividirnos por líneas de clase, raza y estatus, la compasión sigue siendo el lenguaje universal que todos podemos entender. Es un recordatorio de que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en su cuenta bancaria, sino por lo que tiene en su corazón. Su legado no fueron los edificios corporativos ni las mansiones, sino las clínicas que seguían funcionando, las generaciones de familias que ahora tenían acceso a una vida más sana y la simple pero poderosa idea de que nadie es demasiado pequeño para marcar una gran diferencia. Demostraron que no se necesita ser rico para ser generoso y que no se necesita ser poderoso para ser fuerte. A veces, los actos más heroicos no ocurren en los campos de batalla, sino en las esquinas de las calles, realizados por personas ordinarias en circunstancias extraordinarias. Sofía nunca se vio a sí misma como una heroína. Siempre dijo que solo hizo lo que era correcto, pero al hacer lo correcto, sin esperar nada a cambio, desencadenó una reacción en cadena de bondad y amor que cambió su mundo
y el de muchos otros para siempre. La bicicleta oxidada de Sofía, que fue recuperada de la calle y guardada como un tesoro, se convirtió en un símbolo silencioso en su hogar. No era un trofeo, sino un recordatorio humilde de sus orígenes. Un recordatorio de que incluso las herramientas más modestas pueden ser utilizadas para realizar los actos más grandes y de que la verdadera fuerza no reside en la velocidad o el poder, sino en la simple voluntad de seguir adelante, un pedalazo a la vez, incluso cuando el camino es cuesta arriba. La lección final de su historia es que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos en una encrucijada. Todos tenemos la oportunidad de ser el espectador que graba la tragedia o la persona que se arrodilla en el asfalto sucio. La elección que hacemos en ese momento define no solo el destino de otros, sino, en última instancia, el nuestro propio. El amor de Sofía y Alejandro no borró las cicatrices de su pasado. Las cicatrices de ella, las de la pobreza y la pérdida, siempre estuvieron allí. Y las de él, las de la soledad y el vacío también. Pero en lugar de ocultarlas, aprendieron a verlas como parte de su historia, como los mapas que los habían guiado el uno al otro. Entendieron que la verdadera sanación no consiste en borrar las heridas, sino en integrarlas en quienes somos, permitiendo que nos hagan más compasivos, más sabios y más humanos. La fundación que crearon se convirtió en un modelo de gestión, pero su verdadero éxito radicaba en su filosofía, inspirada por Sofía. Tratar a cada paciente no como un número o una enfermedad, sino como un ser humano con una historia, con miedos y con sueños. Esta simple premisa, la de la dignidad humana por encima de todo, fue la verdadera revolución que iniciaron. La relación de Alejandro con sus hijos se transformó por completo. Inspirado por el amor incondicional de Sofía, aprendió a ser un padre presente y afectuoso. Les pidió perdón por los años de ausencia emocional y juntos reconstruyeron sus lazos. Sus hijos, a su vez, aprendieron de Sofía una lección invaluable sobre la humildad y el valor del trabajo honesto, lecciones que todo el dinero de su padre nunca podría haberles comprado. En sus últimos años, Alejandro dedicó su tiempo a escribir sus memorias. No eran las memorias de un magnate de los negocios, sino la historia de su transformación. El libro, titulado El precio de una vida, no se centró en sus logros financieros, sino en su viaje desde la arrogancia y la soledad hasta el amor y el propósito. Donó todas las ganancias a la fundación, asegurando que su historia continuara inspirando y ayudando a otros mucho después de que él se hubiera ido. Y así, dos vidas que comenzaron en extremos opuestos del espectro social, destinadas a no cruzarse nunca, se entrelazaron de una manera que nadie podría haber predicho. Su historia es un poderoso testimonio de que el destino no está escrito en piedra. Se forja en las decisiones que tomamos, en la bondad que ofrecemos y en el amor que nos atrevemos a dar y recibir, sin importar las barreras que el mundo intente imponernos. Finalmente, la historia de Sofía y Alejandro no termina con ellos. Continúa en cada enfermera que se gradúa gracias a las becas de su fundación. En 1970, cada niño que recibe una vacuna en una de sus clínicas, en cada persona que, inspirada por su ejemplo, se detiene a ayudar a un extraño en la calle. Su amor no fue un final feliz, fue el comienzo de un ciclo interminable de compasión. Un legado que demostró que la verdadera inmortalidad no se encuentra en el dinero o la fama, sino en el bien que dejamos atrás en el mundo.